ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el honor de recibir de nuevo al presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy, que va a introducir la intervención en esta tribuna de la presidenta del Partido Popular en el País Vasco, doña Arantxa Quiroga. Señor presidente, la tribuna es suya. Estimadas autoridades, señor presidente del Foro Nueva Economía, muchas gracias una vez más por su invitación. Señores patrocinadores, amigas y amigos todos, muchas gracias a todos por su asistencia a este acto. Hoy tengo el honor de presentarles a una mujer que ya ha dado que hablar mucho y muy bien, pero les aseguro que lo va a hacer con mucha más fuerza en los próximos años porque está llamada a grandes cotas. Me refiero, como todos ustedes saben, a Arantxa Quiroga, que este pasado mes de mayo fue elegida presidenta del Partido Popular del País Vasco. Tiene su dificultad presentar a una mujer no solo bien conocida por todos, sino capaz, en su trayectoria pública, de haber concitado ya una reputación y unas simpatías que van más allá del color político. La clave del buen nombre que se ha labrado Arantxa Quiroga radica precisamente en un itinerario personal y político que ha sabido conjugar de modo inmejorable los más firmes principios y convicciones con una profesionalidad y una entrega alabada por todos. Un conjunto enriquecido además por el pozo de la experiencia de una política de auténtica talla que a despecho de su juventud tiene ya un extenso recorrido en el servicio a sus conciudadanos vascos. Arantxa Quiroga representa la vocación política en su acepción más noble y elevada. Fue precisamente en los momentos de mayor crueldad de la banda terrorista ETA cuando se sintió llamada a plasmar su compromiso moral en una militancia activa en favor de la libertad, la democracia y la paz en el País Vasco y en toda España. Licenciada en Derecho, guipuzcoana de Irún, mostró ese compromiso desde el principio. Era todavía muy joven cuando en 1993 decidió afiliarse a las nuevas generaciones del Partido Popular en Guipúzcoa, de las que después sería presidenta. En unos años tan difíciles para la causa de la libertad en el País Vasco, Arantxa dio un generoso paso adelante cuando, en 1995, pocos meses después del asesinato de Gregorio Ordóñez, se presentó a las elecciones municipales en su localidad natal, Irún, donde fue elegida concejala por el Partido Popular. Allí tuvo que asistir a otra muerte que le tocó muy de cerca, la de su paisano José Luis Caso, también asesinado vilmente por la crueldad etarra. Creo que da una muestra perfecta del coraje y el temple de Arantxa, que en esas circunstancias no solo no arrojara la toalla, sino que redoblara su compromiso cívico con sus paisanos, con las víctimas del terrorismo y con la idea de un País Vasco y una España libres del terror. Desde 1998, la hoy presidenta del Partido Popular Vasco ha sido parlamentaria de forma ininterrumpida en la Cámara Autonómica Vasca, compatibilizando entre 1999 y 2003 sus responsabilidades como diputada autonómica con su puesto de concejal en Oñate. Su trayectoria en el Parlamento Vasco es sobresaliente. Presidió entre 2005 y 2009 la Comisión de Trabajo y Acción Social de la Cámara y ha sido también representante del Parlamento en el Consejo Vasco del Bienestar Social. Esta brillante trayectoria institucional culminó, a la espera de metas más altas, en la presidencia del Parlamento Vasco, que Arantxa ejerció durante la anterior legislatura, en una labor unánimemente reconocida
y créanme que esto no es fácil, y mucho menos cuando de política hablamos, su presidencia se caracterizó por hacer de dicha Cámara la casa de todos los vascos bajo el signo de la concordia. Arantxa se desempeñó como una magnífica embajadora de las instituciones vascas en el conjunto de España hasta el punto de ser elegida por unanimidad presidenta de la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos en 2012. Madre de 5 hijos, tal y como ella misma se define, empleada de los ciudadanos, Arantxa es un referente para millones de mujeres en toda España y muy especialmente en el País Vasco. Allí encabeza un proyecto de alternativa política con todos los avales para el éxito, los que le dan su preparación, su madurez, sus principios y su carácter constructivo, junto con el apoyo sin fisuras del Partido Popular del País Vasco en su conjunto y del Partido Popular de toda España. Arantxa tiene las ideas muy claras respecto al camino reformista de salida de la crisis y de la recuperación del crecimiento y el empleo en el País Vasco. Una claridad de ideas que alcanza su máxima expresión en su proyecto para un País Vasco integrador en una España plural. Un País Vasco cuyo relato será el de la victoria de la libertad, imposible de entender sin la referencia moral de las víctimas del terrorismo. Arantxa tiene, por tanto, los mejores mimbres para tomar el testigo de Antonio Basagoiti, que también está hoy aquí. Si Antonio consiguió que el Partido Popular tuviera un papel determinante en el País Vasco, Arantxa se ha marcado el reto de tomar su testigo y llevarlo hasta la meta. Para ello tendrá mi pleno apoyo y contará con unos canales abiertos de interlocución con el Gobierno en todo aquello que pueda favorecer el bienestar y la prosperidad de los ciudadanos del País Vasco. Nada más, con ella les dejo. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer a Tribuna Economía Forum por esta invitación, por prestarme esta oportunidad de poderme dirigir a todos ustedes. Quisiera también agradecer al presidente sus palabras y a todos ustedes por estar aquí y tener la generosidad de compartir este rato en el que pretendo trasladarle el proyecto del Partido Popular Vasco. A nadie se le escapa que han pasado demasiadas cosas desde que abandonamos el siglo XX. Las transformaciones sociales, económicas y políticas que se están produciendo en estos últimos años hacen que ese siglo nos quede muy, pero que muy lejos. Vivimos una realidad diferente. El mundo ha evolucionado tanto en estos últimos 10 años que creo que el viejo orden, tal y como lo conocíamos, se ha venido abajo. Pienso que vivimos ya bajo otros parámetros aún no asimilados por gran parte de la sociedad. Probablemente tampoco por estructuras de poder que siguen queriendo amarrarse a un control que ya no pueden ejercer de la misma manera. Yo creo que llegados a este punto tenemos dos opciones: vivir de acuerdo a las ideas del pasado y acumular retraso, o darse por enterados y comprometernos con las nuevas realidades. Y esa nueva realidad obliga a transformar el ejercicio vertical de la política. Dejar de hablarle al ciudadano como si fuera menor de edad, alguien que necesita ser guiado, y pasar a un modelo horizontal de relación político-ciudadano. Ese es mi diagnóstico. Y bajo ese diagnóstico afronto mi responsabilidad al frente del Partido Popular del País Vasco, en un contexto diferente también al de hace bien poco. Tenemos la obligación de darle valor a nuestro papel en Euskadi, darle valor a nuestro papel en el pasado, por nuestra resistencia cívica y democrática ante ETA. Lo dimos todo y sufrimos mucho. Y siempre,
siempre defenderemos el recuerdo de las víctimas del terrorismo de ETA y la necesidad de justicia. Y quiero aprovechar este momento para expresar mi reconocimiento a cuantos han participado de ese gran proyecto colectivo, a cuantos han querido sumar sus fuerzas en el Partido Popular Vasco, a quienes nos han dirigido en momentos terribles, a quienes han representado a los ciudadanos bajo nuestras siglas en circunstancias excepcionales y arriesgando su vida, a cuantos han hecho posible que completáramos las listas electorales o desarrolláramos campañas electorales, a los miles de afiliados que han dado consistencia y presencia territorial a nuestra organización, y a los muchos miles de ciudadanos que con su voto nos han dado su confianza en estos años y ante quienes nos sentimos permanentemente responsables. Conozco bien esa historia, porque ha sido también la mía, porque he sido partícipe de la misma durante la mitad de mi vida. Y por ello sentí, además de agradecimiento por la confianza de mis compañeros, una responsabilidad añadida al asumir la presidencia del Partido Popular del País Vasco. La nuestra no es cualquier organización. Ni su historia o sus gentes admiten fácil parangón. Y creo que no es posible mirar al futuro con confianza y determinación, como creo que hay que hacerlo, sin ser conscientes de la tarea realizada en las largas singladuras que ya hemos cubierto. Por eso quiero agradecer especialmente a Antonio Basagoiti su papel, su liderazgo y su impagable labor por haber dejado al Partido Popular Vasco preparado para ser la mejor opción de una nueva generación de vascos. Muchas gracias, Antonio. Y a nosotros nos toca, a este PP vasco, le corresponde trabajar para ser la mejor opción de la Euskadi global. Y tenemos que darle un valor añadido a nuestro papel en el presente y futuro de Euskadi. De una Euskadi que vive sin la amenaza directa de ETA. De una Euskadi que padece también la crisis económica. De una Euskadi que no puede ser ajena a las transformaciones de la globalización, de la interdependencia de un mundo distinto. El PP vasco tiene una inmensa tarea por delante y un papel central que ofrecer a la ciudadanía vasca. El PP vasco será un partido importante y útil en Euskadi, y ya no solo por su resistencia a ETA. El PP vasco será un partido útil en Euskadi porque entiende y responde a las claves del nuevo mundo. El PP vasco será útil porque defiende un proyecto común entre Euskadi y España. Ese es el PP vasco por el que yo trabajo. El PP vasco que pone en valor al individuo, su libertad con mayúsculas y también esas pequeñas libertades con minúscula, las reales e inmediatas, las de cada uno, de cada día, que son el verdadero contexto en el que vive la gente. Yo lidero un Partido Popular Vasco que defiende la integración plena en una comunidad global. La cuestión es si queremos ser líderes o no. Para lo cual, si queremos ser líderes, necesitamos ser un actor competitivo en Europa. Y eso nos obliga a todos a trabajar por un modelo interno cohesionado y común. Y al País Vasco le obliga a ejercer un papel de liderazgo en España, a tener un papel activo e implicado con España, a ser uno de los motores de la economía de España. Debemos los vascos ser un actor importante en España y en Europa. Y no nos olvidemos que España siempre ha sido un proyecto vasco. Habrá que recordárselo una y otra vez a aquellos que se empeñan en difundir una historia falsa, esa historia de oprimidos vascos. Habrá que recordarles que esos mismos oprimidos vascos fuimos protagonistas de todas las empresas españolas por tierra y mar desde el siglo XV en adelante. Extraño síndrome de Estocolmo, la de los vascos.
Íñigo Urquiza, Juan Lezcano, Antonio Doquendo, tantos y tantos vascos embarcados en las galeras españolas que gritaban hasta enrojecer aquello de Cierra España. Como relataba Pérez Reverte en un artículo, aquello no tenía un significado ideológico. Era más bien la forma de animarse unos a otros, diciéndole al enemigo aquello de «cuidado que ataca a España». Esa es la verdadera historia, la historia común, la de los vascos, la de España, la nuestra, la de todos. Lo repito, España siempre ha sido un proyecto vasco. Y ahora también. Volvamos al siglo XXI y preguntemos a quienes trabajan y dirigen las principales industrias tractoras del País Vasco. El tejido empresarial, el tejido industrial vasco funciona gracias a sus alianzas estratégicas como proveedores de grandes empresas, de grandes firmas alemanas, francesas, españolas. Se desarrollan en un contexto de colaboración, de integración, en mercados donde el poder y la influencia viene determinado por la dimensión que alcancen. Trasladándolo a las relaciones políticas, una sociedad como la vasca, con 2 millones de habitantes, por muy bien que vaya nuestra economía, no representa ni siquiera el 10% del PIB nacional. ¿Dónde va el País Vasco sin esas sinergias necesarias, sin el volumen, sin la influencia, sin la capacidad, sin la dimensión que le da España? Para ser más clara, para movernos por el mundo, el Gobierno vasco o se apoya en el ICEX o en las embajadas españolas o no pasamos de Hendaya para tomar un pincho y unos potes. Por tanto, dejemos de perder el tiempo. La realidad es aplastante. Dejemos que otros se peguen frente a ella. Dejemos que algunos defiendan en el siglo XXI ideas del siglo XIX. Dejemos que sigan ilustrándonos con esos planteamientos el agotamiento de sus ideas, porque la realidad les pasará por encima. Los nacionalistas se han quedado sin ideología en este nuevo mundo. A Europa le interesa que sus Estados miembros se articulen de la forma más competitiva y a España, a los vascos, nos interesa ser competitivos, necesitándonos mutuamente, trabajando en común. Decía antes que al futuro solo se llega desde el presente. Y es cierto que el presente lo debemos resolver quienes tenemos responsabilidades. La gran pregunta a la que debemos responder es ¿cómo asumimos esta época que nos está tocando vivir? ¿Qué tenemos que hacer? Todo el mundo repite que vivimos un periodo muy complejo, pero está claro que algo tenemos que hacer. Y debemos aceptar la complejidad con toda naturalidad, con toda sencillez. Deberíamos superar ciertos niveles de negatividad, de inquietud, de incertidumbre, que en algunos casos son exagerados. En otros, no. Hay sectores de nuestra sociedad que lo están pasando francamente mal. Y tenemos la obligación de ser escrupulosamente sensibles con ellos. Sensibles con todos aquellos ciudadanos más desprotegidos, más necesitados, especialmente con nuestros jóvenes. Al futuro solo se llega desde el presente y no podemos tener a la juventud sin un referente. Deberíamos revolvernos y proteger especialmente a todos los jóvenes que en estos momentos están construyendo o deberían estar construyendo sus vidas y ser un referente también para ellos. Porque una sociedad sin jóvenes es una sociedad sin futuro. Tenemos que generar una positividad. Tenemos la obligación de trasladar a la ciudadanía que los problemas se pueden afrontar, se deben afrontar, se tienen que afrontar y se están afrontando desde el Gobierno de España. Decía Joaquín Garrigues Walker que este es un país importante, capaz de helarte la sangre y construir maravillas. Un país de gentes que se pegan al terreno y luchan como leones
para resistir al calor de los fuegos y el frío de las nieves, sin darle a la cosa mayor importancia y sin perderle la cara al toro de sus 1000 dificultades. Pienso sinceramente que lo más importante es tener las ideas muy claras y así, en lugar de preocuparse, ocuparse. Como está haciendo Mariano Rajoy al frente del Gobierno de España. Creo que hay un antes y un después de todo lo que estamos viviendo. Tenemos que recuperar las sencillas alegrías y esperanzas que hacen que la vida merezca la pena. Un antes y un después que mejorará la democracia joven de nuestro país. Y en ese antes y un después se debe producir una regeneración de la vida pública. Que cada uno de los que asumimos este compromiso interiorice que es un empleado de los ciudadanos, que se debe a ellos y que responde por ellos. Que la política es un ejercicio noble, que no enriquece, que no te da caché social, que no sirve para escalar, sino para servir. Ese será el antes y el después. Y para ello, en mi humildad, estoy dispuesta a dejarme la piel. Estoy cansada de esa política hosca, aburrida y frívola que consiste en responder a lo que el otro dice llevándole la contraria porque sí. Hace tiempo que decidí volcar mi acción pública como empleada de los ciudadanos en buscar lo que nos une, en tejer complicidades entre diferentes, en aparcar nuestras diferencias y acordar lo fundamental, en unir en lugar de dividir. Así concibo no solo el futuro de la política, sino el futuro de un territorio como el País Vasco. Me preocupa la falta de altura de miras en la política y me preocupa que su ejercicio no esté a la altura de las circunstancias. Me preocupa que quienes durante tantos años en el País Vasco, demasiados, han intentado por todos los medios ulsterizar la sociedad vasca, cosa que obviamente no han conseguido de ninguna manera, sigan insistiendo en ello. La sociedad vasca no es una sociedad dividida en dos bandos, no es una sociedad enfrentada como algunos pretenden. Me preocupa que el Plan para la Convivencia y la Paz presentado por el Gobierno del Lehendakari Urkullu pretenda difuminar las responsabilidades de un pasado terrible. Dar por bueno ese plan para la convivencia y la paz, tal cual lo han presentado, sería tanto como reconocer que nosotros hemos sido parte de un conflicto generado por una minoría. Yo no he colaborado con nadie para matar a nadie. Yo no he sido chivato de nadie. Yo no he hecho nada más que partirme la cara como el resto de mis compañeros y tantos otros en la sociedad vasca. Nosotros no hemos hecho nada, no. ¿Ha habido un problema de paz y convivencia? Sí, pero no generado por mí, no generado por ninguno de nosotros. Por eso es tan importante participar y condicionar el contenido final de toda esa inventiva tan dolorosa. Porque tenemos toda la legitimidad del mundo, toda la dignidad del mundo, toda la razón para que se imponga un relato veraz, justo y responsable. Por eso, el PP vasco va a trabajar para condicionar desde dentro un plan para la paz y la convivencia en el País Vasco, para hacerlo real, para no difuminar responsabilidades, para que sea útil. Porque creo en la cultura del pacto. Mi vocación es el mundo de las personas, el de la gente, no el mundo de la política o de los políticos. El medio es la política, el fin son las personas. Y por eso he defendido en mis primeros días una política de pactos globales en el País Vasco para fijar la senda de una Euskadi que por primera vez en casi un siglo puede vivir en libertad,
en la Euskadi del siglo XXI. Me gusta el consenso y la lealtad que están en el origen del concierto económico. El concierto económico no es una reclamación de origen nacionalista. Hasta los años 30 del siglo XX, el concierto solo lo defendieron los partidos foralistas. Los nacionalistas lo consideraban un hueso arrojado por Madrid a los vascos y reclamaban la derogación de la ley de 1839. El concierto económico es una institución profundamente solidaria y de autogobierno, gratuitamente zarandeada por quienes menos la conocen. Los líos internos de los socialistas o los afanes demagógicos de alguna minoría han cuestionado el concierto económico en los últimos días. Esas voces confirman lo que he pensado a menudo, que el concierto económico es en buena medida desconocido. Un concierto que, por cierto, tiene vigencia indefinida desde su renovación en 2002 con el respaldo de la mayoría absoluta del Partido Popular y del Gobierno del presidente Aznar. Y que quizá merezca un mayor esfuerzo de explicación y difusión ante la opinión pública del resto de España. Así nos evitaríamos el espectáculo de ver a dirigentes políticos con altas responsabilidades confundir el concierto económico con el cupo que se paga al Estado, o exigir la actualización del cupo que, como todo el mundo debería saber, se liquida cada año en función de los presupuestos generales del Estado, es decir, se revisa todos los años. Que nadie dude del firme compromiso del Partido Popular en defensa del concierto económico. Denunciamos en su día la irresponsabilidad de quienes lo gestionaron inadecuadamente y denunciamos ahora la irresponsabilidad de quienes lo quieren convertir en arma arrojadiza para ocultar debilidades, incompetencias o simplemente la más supina de las ignorancias. Amenaza el Partido Nacionalista Vasco con el cálculo del cupo y que eso supone un castigo político, social y financiero del Gobierno español al conjunto de la sociedad vasca. Así de claro y así de falso. Lo que no se dan cuenta los nacionalistas es que cuando deliberadamente atacan el Estado de Derecho están debilitando el concierto. Sin embargo, no llegan al punto de destrozarlo, ya que saben que si lo perdemos no lo recuperaremos jamás. Los navarros, con inteligencia, lo administran sin estridencias ni desplantes. Quienes permanentemente ven amenazas de España deberían saber que la única amenaza para los vascos y lo vasco es aislarse, desvincularse de un proyecto de construcción de Europa y globalización. Quiero concluir mi intervención subrayando el evidente compromiso de España con Euskadi y también la aportación de los vascos a España. Quiero poner en valor el País Vasco en España. Quiero poner en valor nuestra sociedad, la vasca. Quiero subrayar el importante papel del entramado industrial y empresarial vasco como motor económico de España. Quiero asegurar que los vascos vamos a fortalecer nuestra tradicional cooperación e implicación en igualdad con el resto de españoles. El razonamiento es que no hace falta ser nacionalista para conectar con y representar a los ciudadanos vascos y para que éstos se sientan conectados y representados. Y finalmente, quiero subrayar, poner en valor la actitud, el estilo amable y componedor del presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy. Su actitud conciliadora, templada e incluyente es el mejor aval. Ese carácter y personalidad del presidente del Gobierno, esa actitud para integrar en lugar de dividir, para calmar en vez de provocar, esa independencia tan propia y ajena a presiones externas, son el mejor aval para el futuro de nuestro país en un contexto como el actual. Un país
que necesitará muchas cosas, pero al que le sobra enfrentamiento y disputa, porque la historia de España a continuar requiere la participación de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mariano, por haber presentado a nuestra ponente de hoy. Doña Arantxa, muchas gracias. Empezamos por las preguntas, si les parece bien. Alicia Cajigas dice, usted se ha reunido con los señores Urkullu, Ortúzar, del PNV, y López, del PSOE, pero no lo ha hecho con Bildu y con UPyD. Es comprensible que no lo haga con los radicales, pero ¿por qué descarta a UPyD? ¿Qué armas tiene usted para que los socialistas y los nacionalistas acepten incluirle en los acuerdos? Usted está intercediendo en Moncloa y en Génova a favor de la renovación del cupo vasco en términos contrarios a la opinión de algunos varones del Partido Popular. Esa, la de ayudar al Gobierno nacionalista en el tema del cupo, es la llave para que ustedes estén en un eventual acuerdo de gobierno tripartito en el País Vasco. De lograrlo, usted o alguien en nombre del PP estaría en un posible gobierno de coalición en Euskadi o lo rechazaría como hizo su antecesor, el señor Basagoiti. ¿Qué condiciones pondría? Muchas preguntas sobre un mismo tema. Sí, bueno. Vamos a ver. Desde que soy presidenta del Partido Popular del País Vasco, tomé la firme decisión de continuar en algo que ya había iniciado Antonio Basagoiti con gran acierto, y es la de buscar la centralidad del Partido Popular del País Vasco. Que los ciudadanos nos percibieran como útiles porque participamos de sus problemas y tratamos de poner encima de la mesa soluciones. Y en esa línea pensé que lo primero que tenía que hacer era reunirme tanto con el Lehendakari, obvio, como con el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, porque me preocupa la situación que estamos atravesando en Euskadi, con un gobierno vasco en minoría, con un gobierno vasco que no toma decisiones, que por esa situación de minoría está en situación de parálisis y que los ciudadanos cada vez están demandando con más intensidad que se tomen decisiones. Y, por tanto, creía que debía estar con los dos partidos principales del País Vasco y plantearles la necesidad de salirnos de las trincheras ideológicas y de poner encima de la mesa propuestas que pueden ser desde una reforma fiscal hasta planes de empleo, necesidad de adelgazamiento de la administración pública, una serie de temas que me parece que son fundamentales en este momento. Yo no descarto el poder hablar con UPyD, pero me parecía que en estos momentos era primordial el sentarme con los otros dos partidos principales del País Vasco, porque, insisto, nos jugamos mucho y creía que tenía que iniciar esa ronda de contactos que espero terminarla en estos momentos o en las próximas fechas con una reunión con el presidente del Gobierno para trasladarle la visión y lo que creemos que es bueno y necesario para el País Vasco. Luisa Salas dice, el Gobierno vasco se ha declarado insumiso con varios aspectos de la reforma Soraya, la reforma de las administraciones públicas. ¿Debería quedar el País Vasco fuera del ámbito de la reforma por tener un marco institucional diferente, como defiende Urkullu? ¿Entenderían los votantes y los llamados varones del partido que el Gobierno del Partido Popular en Madrid hiciera una excepción o la vista gorda en el País Vasco? Yo considero que la actitud del Gobierno vasco en relación con esta reforma, una reforma valiente y necesaria, es un error. Y es un error porque no atiende a las demandas de los ciudadanos. Y en esto podemos hacer la vista gorda, podemos taparnos los oídos, pero es una realidad. Y lo que ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy es ponerse por delante de los ciudadanos, ir a la vanguardia.
que eso es lo que creo que tiene que hacer un responsable público, un gobernante. Y todo aquel que se quede por detrás, todo aquel que se haga el remolón, pues tiene un problema. Y el problema es que los ciudadanos le van a pedir explicaciones, porque está claro que hay una necesidad de abordar una reforma en este sentido. Hay que ser valientes, hay que tomar decisiones. Este es el tiempo que nos ha tocado vivir y, por tanto, hay que afrontar esa realidad. ¿Qué capacidad de influencia cree tener usted frente al Gobierno de Mariano Rajoy a la hora de defender los intereses de Euskadi? Le pregunta Aizpea de la Radio Televisión Vasca. Cupo, línea de alta velocidad, ¿cuál es su postura? ¿Cuál es la postura que defenderá frente al presidente? Vamos a ver. Yo tengo claro que lo que le pido al Gobierno de España es que aquellos asuntos que son estratégicos ahora mismo para Euskadi, como es el del tren de alta velocidad, dentro de las posibilidades que tenemos ahora mismo, que hagan un esfuerzo. Todos los proyectos que dependan del Gobierno de España, que sean buenos para Euskadi, los voy a reclamar, los voy a defender. Lo que no voy a defender son las posturas nacionalistas de confrontación y de agitar banderas que no nos llevan a nada, sino a simplemente la confrontación porque sí. Pero insisto, el Partido Popular Vasco tiene muy claras cuáles son las prioridades y las necesidades del País Vasco. Y, por tanto, yo defenderé esas necesidades allá donde haga falta, pero no desde la confrontación y no desde esa visión que se tiene muchas veces desde el País Vasco de que hay que ir a Madrid a sacarle no sé qué. Es que no es ese el contexto en el que estamos, es que están muy equivocados, es que eso se ha acabado. Es que estamos en un nuevo escenario, en una nueva sociedad en la que tenemos que ir a construir. Por tanto, agradezco sinceramente la actitud del Gobierno de España, no solo en el caso del País Vasco, también de Cataluña. Porque, insisto, y soy una convencida, de que la historia de España la tenemos que escribir entre todos. Y para eso no se puede ejercer la política dando portazos. Es mucho más cómodo. Pero lo que nos toca en estos momentos es tejer complicidades y entre todos construir ese futuro. Fernando Jáuregui, de Diario Crítico, dice: piensa que habría que reformar la Constitución para posibilitar un tratamiento específico para la Hacienda catalana, o más bien habría que reformar la Constitución para adaptar aspectos del cupo vasco. Alfredo Rojas le pregunta qué le parece la posición del Partido Socialista de Cataluña a favor de eliminar el concierto en Euskadi y en Navarra. En cuanto a esto último, lo he dicho claramente. Me parece una irresponsabilidad y yo creo que también es sintomático de la situación que está viviendo el principal partido de la oposición. En cuanto a las reformas de la Constitución y demás, yo no sé por qué nos empeñamos tanto en deshacer lo que está hecho. Es decir, ¿por qué no somos capaces de poner en valor lo que supuso la transición, lo que supuso la Constitución española? No entiendo por qué tenemos que deshacer todo eso. Precisamente para los vascos, la garantía que tenemos ahora mismo del concierto económico es la Constitución, que está recogido en la Constitución. Porque si fuera por los nacionalistas, no sé dónde estaría ahora mismo el concierto económico ni qué hubiera pasado. Pero yo en estos momentos creo que más allá de reflexiones que son buenas, que son necesarias, de posibles reformas de la Constitución, creo que tenemos que vivir el día a día. Y en este momento lo que tenemos que ofrecer a Europa es una imagen de unidad, de fortaleza, de cohesión, de proyecto común. Y esa es la realidad en la que estamos ahora. Por tanto, yo soy de las que defiendo y de las que trato de poner en valor lo que supuso la transición y lo que supuso la Constitución española y lo que han supuesto todos estos años de democracia. ¿En usted creen las víctimas y la Asociación de Víctimas del Terrorismo, con cuya presidenta va a reunirse después de este desayuno, espera que el Partido Popular Vasco
influya en la cúpula nacional y en el propio Gobierno para que continúen el cerco antiterrorista y las detenciones, que no se paren, que no se pacte con los presos y que se obligue a ETA a entregar las armas de forma definitiva o incondicional. ¿Cuál es su posición? ¿Cree que van a conseguirlo? ¿Sigue usted pensando que cualquier paso en falso del Gobierno supondría un afianzamiento de ETA? ¿O ya no existe, en su opinión, ese riesgo por la debilidad de la organización? Luis Losada dice: los médicos confirman que Borinaga puede ser tratado por los médicos de la prisión, como advirtió la forense de la Audiencia Nacional. ¿Cree que hubo exceso de generosidad del Ministerio del Interior al solicitar el tercer grado penitenciario? Y José María Martínez, ¿dónde ha quedado el espíritu de Hermoa? Vamos a ver. En este tema, como en otros tantos, dentro de la acción de gobierno que estaba llevando el gobierno de Mariano Rajoy, hay muchas percepciones, muchas declaraciones que me parecen injustas. Pero bueno, creo que son opinables y cada uno puede pensar lo que quiera. Pero en el tema de la lucha antiterrorista yo niego la mayor. Yo no necesito decirle al Gobierno de España ni a su presidente cómo tiene que llevar adelante la lucha antiterrorista, porque me siento plenamente identificada con la política antiterrorista que está llevando a cabo este Gobierno. Y con esto lo que quiero decir es que no acepto algunas declaraciones de aquellos que quieren, de alguna manera, cuestionar o tratar de trasladar la imagen de que aquí existe algo oscuro dentro de la gestión del Gobierno vasco en política, del Gobierno central, del Gobierno de Mariano Rajoy en política antiterrorista. No lo acepto. No lo acepto. La política antiterrorista de este Gobierno es clara y nosotros que estamos en el País Vasco la estamos viendo en primera persona. Estamos viendo cómo todo el mundo de ETA y de Batasuna, todo ese entramado, están en una situación de ansiedad porque se han dado cuenta que al otro lado de la mesa no hay nadie, que no hay negociación, que no hay nada, que el recorrido lo tienen que hacer ellos en solitario, de forma unilateral. Lo mismo que la decisión de ETA fue unilateral. Y nosotros estamos encantados de que no maten. Pero de ahí a que vivamos en una sociedad en la que todo ese mundo esté plenamente integrado en normalidad, en democracia, queda un gran trecho. Y en eso el Partido Popular va a ser exigente, porque nos jugamos el futuro de la democracia en libertad en Euskadi y en el resto de España. Por tanto, tenemos que seguir por esa misma línea, porque esa es la que se ha demostrado que es eficaz. Y por tanto, sinceramente, desde allí vemos a veces con estupor cómo se hacen declaraciones gratuitas que no las compartimos y no solo no las compartimos, sino que nos indignan. Hay algo que es importante que entre todos seamos capaces de interiorizar. Hemos ganado. La democracia ha ganado, le ha ganado la partida a ETA. Esto es así. Esto es así. Y ahora tenemos los intentos desesperados de todo ese mundo por tratar de que no se evidencie que han sido derrotados. Y por eso se inventan todos los escenarios posibles para tratar de tapar esa realidad. Esa realidad. Por eso, nosotros somos muy críticos con la actitud del Partido Nacionalista Vasco y también del Partido Socialista de Euskadi cuando tratan de acercarse a esas posturas lógicamente mantenidas por Bildu de justificar los 40 años de terrorismo y para ello se remontan a la guerra del 36,
al franquismo para así, en una línea continua, justificar los 40 años de terrorismo. Esa es la pelea que tenemos ahora en el País Vasco. Esa es la pelea del Partido Popular Vasco, en la que no vamos a cejar, porque se está ahora escribiendo la historia. Y esa historia tiene que ser con verdad y con justicia. Y en eso el Partido Popular va a estar firme, pero participando. Porque desde la grada gritando no se hace nada. Y en esto nos jugamos mucho. Y vamos a estar allí participando, poniendo encima de la mesa nuestras propuestas para un documento que creemos que es importante, interesante para el futuro de Euskadi, pero que tal y como nos lo han presentado es inaceptable y lo único que hace es alimentar esa pretensión del mundo de Batasuna por querer ahora hacer ver que aquí no ha habido ninguna irresponsabilidad y que en cualquier caso es 50-50. Doña Arantxa, usted es persona de conocido compromiso católico y acaba de dar a luz a su quinto hijo. Pablo Ferrer, de hispanidad.com, le pregunta, ¿cree usted que se debería derogar la ley del aborto, también la del año 85, y otorgar ayudas a las familias, como por ejemplo con el salario maternal, como ocurre en otros países europeos? En cuanto a la ley del aborto, yo estoy plenamente convencida de que el Gobierno de Mariano Rajoy sabrá elaborar una nueva ley del aborto que derogue la anterior. Desde luego creo que todos compartimos que aquello fue una irresponsabilidad y fruto de una forma de hacer política en que había que tener permanentemente a la sociedad dividida en dos bandos. Eso fue una grave irresponsabilidad. Estoy convencida de que ese nuevo proyecto defenderá el derecho a la vida, estoy convencida, pero que también sabrá tener en cuenta aquellos matices, como todo en la vida, aquellas situaciones que todos conocemos y que también tienen que estar recogidas. En cuanto al apoyo a la familia, creo que también esta crisis ha dejado claro una cosa, y es que estamos sobreviviendo a ella gracias a las familias. Por tanto, en ese nuevo planteamiento, ese antes y ese después de esta situación de crisis económica, el Gobierno debería tener como una de sus prioridades el apoyo a la familia, porque es lo que ha demostrado las familias, que somos capaces de sobrevivir en unas circunstancias dramáticas como las que estamos viviendo ahora. Por tanto, el apoyo a la familia tiene que estar en el centro de las políticas del Gobierno, porque ese es el futuro, ese es el futuro y no otro. No se entendería que en estas circunstancias hubiéramos sobrevivido sin ese tejido de la familia, sin ese colchón que suponen las familias. Y ese es un bien, un tesoro a proteger. Mercedes Domenech, de La Sexta, dice, si el caso Bárcenas le resulta vomitivo, como señala hoy en el diario El Mundo, ¿qué valoración hace de la información del País que pone de relieve la adjudicación de contratos a dedo a Correa durante la era Aznar? Elena Crespi, de Radio Nacional de España, ¿cómo vive desde Euskadi el llamado caso Bárcenas? ¿Hay algo que echa en falta o que le pediría al presidente para atajarlo y frenar la mala imagen que está dando el partido? Y Antonio Costas le pregunta qué habría que hacer, en su opinión, para regenerar la gestión política y la economía de los partidos, en particular el PP, y recuperar la confianza de los ciudadanos. Vamos a ver, efectivamente esto es un problema para el Partido Popular. Y esto no lo digo yo por ser Arantxa Quiroga ni haber hecho unas declaraciones. Estoy convencida de que todos los militantes del Partido Popular están asqueados con este tema. Y lo que deseamos es que la justicia actúe cuanto antes, con rapidez. Y es verdad que estamos en una especie de noria en la que todos los días hay informaciones, uno sabe, uno ya no llega ni a saber si unas informaciones son interesadas, cuánto hay de verdad, cuánto no hay.
pero a lo largo de todos estos meses, si algo tengo claro, es que mis declaraciones de hoy, que pueden resultar duras, las he dicho desde la más pura convicción. Mientras algunos de nosotros íbamos con las piernas temblando a los plenos, otros estaban para otras cosas en la política. Eso es así. Pero lo mismo que a mí me parece vomitivo, estoy segura que a los responsables de mi partido les parece lo mismo. Y con el tiempo he aprendido a que para hacer juicios de valor uno tiene que tener todos los datos, porque si no puede ser tremendamente injusto. Pero estoy segura de que cuando se pueda, el Partido Popular debe afrontar esa recuperación de la confianza perdida por culpa de algunos. Esto es un reto y tiene que ser así, y estoy convencida de que va a ser así. Arturo San José le dice: usted ha contado con el apoyo del presidente Rajoy y de la secretaria general Cospedal, presentes en este desayuno, para que fuera posible que usted asumiera la presidencia del Partido Popular Vasco en un proceso tan rápido que no pudieron reaccionar los potenciales aspirantes como don Alfonso Alonso y don Borja Semper, aquí presentes. Se habla de que usted es una presidenta provisional o en funciones, e incluso don Antonio Basagoiti se había manifestado a favor de que la o el presidente del Partido Popular en Euskadi debería elegirse en un procedimiento abierto, como aquel en el que el señor Bauzá fue elegido presidente del Partido Popular de las Islas Baleares. ¿Habrá congreso del Partido Popular Vasco? ¿En qué horizonte temporal? ¿Con elección abierta o mediante compromisarios? Esto es hablar de lo suyo. Sí, pero de lo mío con una realidad que no es la que yo he vivido. Vamos a ver. Está claro que Antonio Basagoiti toma una decisión y que esa decisión supone que, bueno, pues dentro de los estatutos del Partido Popular, cuando se produce una división, se procede al nombramiento del nuevo o nueva presidenta en una junta directiva. Y esto ha sido la realidad. Todo lo demás, lo que leíamos en los periódicos, muchas veces nos reíamos, porque incluso nos mensajeábamos entre nosotros. Y lo que ha puesto de manifiesto todo este proceso, por mucho que se intente, porque es verdad que lo normal, lo que está bien y lo que funciona, no vende. No vende. Entonces, pues eso es una realidad con la que hay que vivir, y lo que vende es que parezca que estamos enfrentados. Bueno, la realidad, ¿cuál fue? Pues que me encontré delante de una junta directiva regional que apoyó mi nombramiento por unanimidad. Y eso es una gran responsabilidad, porque yo parto con el 100%. Y por tanto, cuando vaya a ese congreso, que yo soy la primera que quiero un congreso y que se celebrará cuando se tenga que celebrar, es un reto, porque tengo que mantener ese 100%, que es lo que ahora me ha dado el Partido Popular Vasco, al que estoy muy agradecido. Ese día me sentí muy emocionada, pero a la vez con una gran responsabilidad, porque, como decía antes, el Partido Popular Vasco no es una organización cualquiera, y que esas personas que yo tenía enfrente, miembros de la Junta Directiva, aceptaran por unanimidad mi candidatura, es un honor y una gran responsabilidad. En nombre de Asisa, Red Eléctrica de España y BT, Luis Argüello, de esta última compañía, va a despedir el acto. Doña Arantxa, don Mariano, me ceden una vez más el honor de despedirles. No tengo más que hacer que agradecerles las palabras y la claridad con la que se han expresado. Y, doña Arantxa, desearle muchísimos éxitos en esta tarea de la presidencia del Partido Popular del País Vasco. No es fácil estar a la altura de una entidad con un pasado de heroicidad en la defensa de las libertades contra los asesinos y contra quienes les bailaban el agua. Solo podía hacerlo quien era parte de aquello. Solía decir un abuelo mío que el valor no consiste en no tener miedo, hay que tener miedo de las cosas peligrosas, que el valor consiste en aguantárselo y en entrar en un pleno con las piernas temblando. Por tanto, por nuestra parte, le deseamos muchos éxitos en estas funciones y en esas futuras que don Mariano nos ha anunciado, pero no nos ha dicho cuáles son, dejando abierto todo el camino a las apuestas. Muchas gracias.